Hoy presentamos un video titulado 7 tipos de personas que no pueden ser salvadas en YouTube. Este video explora diferentes situaciones y escenarios en los que las personas podrían enfrentar problemas insuperables, lo cual les impide recibir ayuda o ser salvadas. A través de ejemplos claramente explicados, el video intenta desentrañar cómo estos tipos de personas caen en situaciones que, en última instancia, resultan imposibles de solucionar. Este contenido puede ser de interés para aquellas personas que quieren entender mejor cómo protegerse y evitar esos escenarios, o simplemente para comprender el funcionamiento de la vida y las situaciones que se pueden encontrar en ella. ¿Alguna vez has preguntado por qué Dios, conocido por su amor infinito, elige no salvar a ciertas personas? Esta pregunta abre un panorama fascinante sobre el amor divino. Aunque amplio y sin cuestionar, Dios se mantiene firme en sus principios. Entre los cristianos es ampliamente creído que la voluntad de Dios abarca a todos, independientemente del género, la edad o la etnia, ansiando la salvación de cada uno. Los escritos santos lo confirmaron en el capítulo 4 de Timoteo, proclamando el deseo de Dios de que todo alcance la salvación y llegue al conocimiento de la verdad. Pero, ¿qué le sucede a aquellos que parecen alejados de esta salvación? En este video de hoy, revelaré 7 perfiles de personas que podrían enfrentarse obstáculos en este camino espiritual. En otras palabras, hablaré de 7 tipos de personas que podrían no lograr la salvación. Es esencial prestar atención. Muchos de nosotros podríamos estar inadvertidamente en obstáculo. Nuestro camino hacia la redención, así permanezca vigilante y reflexione. Cualquiera de estos perfiles resonan con tu viaje espiritual. La respuesta podría ser llave para una comprensión más profunda del carácter de amor divino y la salvación misma. Invito a todos a tomarse un momento para ver este video completo, participar en las oraciones y recibir abundantes bendiciones para ustedes, sus familias y amigos. Antes de sumergirnos en el corazón de este contenido, les pido gentilmente que demuestren su apoyo. Me gustaría darme me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y compartir este mensaje esencial. Cada acción de usted ayuda a difundir el Evangelio, alcanzando más corazones y fortaleciendo el reino de Dios en esta tierra. Queridos fieles, enfrentamos una verdad incómoda. No todos en este mundo pueden o quieren ser salvados. Esta realidad es un aviso, especialmente para aquellos que asisten a la iglesia diligentemente. No solo la presencia en las celebraciones dominicales, la participación activa en la comunidad, ofrecer diezmos, tener el título de cristiano, hablar piadosamente o incluso el bautismo, garantizan la salvación. Documento. Muchos creerán que realizaron milagros en su nombre, pero Él los rechazará, diciendo, «Nunca lo conocí, aléjese de mí, os hijos del mal». Este mensaje es una invitación para cada uno de nosotros para reflexionar sobre nuestra posición verdadera ante el trono divino en el día del juicio. Pregúntense a sí mismos, si el Señor volviera hoy, ¿estaríamos listos y dignos, vestidos de su justicia, sin manchas ante Él? Contemplar esto no es solo importante, es esencial para nuestro camino espiritual. Sientan bien estar aquí, participando en este video en un momento tan crucial. Como el versículo 10 del Corintios 2 nos recuerda, todos debemos aparecer ante el trono del juicio de Cristo, de manera que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en la carne, sea bueno o malo. Ahora, reflexionemos sobre los 7 tipos de personas que, según la Escritura, no pueden ser salvadas. El primer grupo está compuesto por los infieles, pero ¿quiénes son? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, entierro y resurrección del Señor Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden lograr la salvación. El único camino hacia la redención es a través de la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede ser salvo de los pecados y la influencia del diablo.
No hay otro modo de lograr la salvación excepto a través de la fe en Dios y la creencia en su Hijo, Jesucristo. El conocido versículo en Juan 3, verso 16 subraya que Dios amó tanto al mundo que Él dio su Hijo único, para que quien quiera crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Muchos pueden subestimar la simplicidad de este plan de redención, y es por eso que la incredulidad es peligrosa. Los buenos aspectos físicos, ni siquiera la familia o los amigos pueden salvarnos. Solo podemos ser salvados por el sangre de Jesucristo y su muerte en la cruz que pagó nuestros pecados. La siguiente categoría de personas que, según lo escrito en el Evangelio, no pueden ser salvadas son los hipócritas. En Mateo 23:3, Jesús dirigió una palabra a estos individuos diciendo: «Oídme, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Vosotros cerráis el reino de los cielos en caras de la gente, mientras que vos mismos no entrad en él ni permitéis entrar a aquellos que intentan». Un hipócrita es alguien que se presenta como algo que no es en verdad. En los días de semana, se muestran en la iglesia con trajes apropiados, levantando sus manos santas hacia Dios, pero en el ambiente del mundo común, actúan como cualquier otro. Para ellos, la salvación y la vida de fe son simplemente formalidades, tratando a la iglesia como un centro social sin verdadera devoción. Estas personas pueden adorar a Dios en público, pero no permiten que la vida de Cristo se manifieste realmente en sus acciones y pensamientos. Pueden pasar años en la iglesia, pero no muestran frutos que demuestren la fe que profesan. Están afuera del reino, pero ni siquiera entran y además impiden que otros entren. En el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, se narra la historia de un fariseo que se consideraba justo y despreciaba a los demás. Por otro lado, Jesús elogió la actitud humilde del colector de impuestos, quien, consciente de sus pecados, reclamó la misericordia de Dios. Esta narrativa ilustra el aviso bíblico en contra de la autojustificación. En Efesios 2, 8 y 9, nos recuerda que la salvación se obtiene por gracia a través de la fe, y no es algo que podamos lograr o enojarse de él. La quinta categoría de personas que no pueden ser salvadas son los apóstatas. Segundo Pedro 2, 20 al 22, habla claramente acerca de ellos, afirmando que si alguien, después de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a involucrarse con el mundo y es superado, su condición final será peor que la primera. Esto subraya la gravedad de abandonar el camino de la verdad después de haber conocido. Estos individuos se encuentran en una situación peor al final que al principio. Sería mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, antes que haberlo conocido y voltear sus espaldas a lo sagrado que les fue entregado. Los salmos describen cómo el perro regresa a su vómito y el cerdo lavado al mullirse en el lodo. La Biblia nos muestra la imagen de aquellos que se convierten en religiosos y abandonan sus prácticas corrompidas e inmorales, pero que al final revelan su verdadera naturaleza y regresan a ellas. Un cerdo lavado sigue siendo un cerdo. Estos son las personas que juegan con los fundamentos de las creencias cristianas, como el bautismo, la Eucaristía y la asistencia a la iglesia, pero que eventualmente revelan su verdadera naturaleza, regresando al mundo y sus tentaciones, porque en realidad nunca tuvieron fe. El siguiente grupo de personas a quienes la Biblia dice que Dios no puede salvar son los blasfemos. Jesús aborda este tema en Mateo 12, versículos 31 y 32, donde advierte que todos los tipos de pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quien habla en contra del Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era ni en la venidera. Algunas personas blasfeman contra Dios, burlándose del Espíritu Santo y menospreciando su manifestación. Este es considerado el pecado inexcusable, por lo que es fundamental cuidar de lo que se dice acerca del Espíritu Santo
evitar los chistes, las asociaciones o grupos que hablan despectivamente sobre el movimiento del Espíritu Santo de Dios, ya que esto puede conducir a la comisión de ese pecado inexcusable. El último grupo de personas a quienes, según los escritos, Dios no puede salvar son aquellos que ya han muerto. Es común que muchas personas busquen pastores y líderes religiosos pidiendo oraciones durante el entierro de un ser querido. Sin embargo, es importante comprender que ninguna oración puede cambiar el destino de una persona después de su muerte. El salvamento es solo posible mientras se vive. Después de la muerte se convierte en completamente inalcanzable. La idea de un purgatorio, como algunos creen, que no está respaldado por la verdad de la palabra de Dios. El salvamento solo es posible en la vida, y por eso es fundamental rendir su vida a Jesús. Amigos, espero que puedan comprender ahora que algunas personas pueden no estar salvas. Esto no ocurre por falta de amor de Dios, sino porque Él no puede comprometer sus estándares de justicia para salvar a alguien. El mayor acto de amor fue cuando Dios envió a su Hijo a morir en la cruz en Calvary, incluso cuando éramos todavía pecadores. Después de este gran sacrificio, si alguien elige no creer, Dios no comprometerá sus principios nuevamente. En conclusión, les pregunto, ¿has realmente aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Si no, este es el momento ideal. El alzamiento es un tema ampliamente discutido entre los cristianos, incluso no cristianos. No es solo un evento predicho para el futuro, sino un ocurrido profético que ocurrirá con certeza. El momento exacto es desconocido, pero aquí está lo que sabemos. El 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 17 nos dice que de acuerdo con la palabra del Señor, nosotros quienes estamos vivos y permanecimos hasta el venir del Señor sin duda, no precederán a aquellos que han caído dormidos. Porque Él mismo bajará desde los cielos con un grito, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Después de eso, nosotros quienes estamos vivos y permanecimos seremos alzados juntos con ellos en las nubes para reunirnos con el Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el momento que esperamos con esperanza y fe. Estar alzado para reunirse con el Señor en las nubes es sin duda una experiencia gloriosa que cada creyente espera con gran anticipación. El alzamiento es un evento únicamente destinado a la gente del Señor. Aquellos quienes han puesto su fe en la gracia salvadora de Jesús y se han alejado de una vida de pecado. Esto significa que no importa cuán muchas buenas obras uno realiza en la tierra o cuán nobles sean las intenciones, si alguien no es un creyente viviendo por Dios, no será alzado cuando llegue el momento. Algunos crean que la raptura ocurre más de una vez, ofreciendo una segunda oportunidad a aquellos que se pierden en la primera. Sin embargo, la Biblia no respalda esta idea, por lo tanto es fundamental hacer todo lo posible para asegurarse de ser parte de esta experiencia gloriosa. La raptura sucederá solo una vez y no se repetirá. Ser dejado atrás significará enfrentarse al caos y la persecución del anticristo. Por otro lado, para aquellos que son devorados, comenzará el comienzo de un reinado eterno con el Señor. La relación entre los creyentes devorados y Jesús será eterna. No solo escaparán del peligro del infierno, sino que también comprenderán y disfrutarán plenamente lo que significa tener una vida eterna. El último enemigo, que es la muerte, será juzgado y vencido. Este video explicará en detalle qué es la raptura. Les pido que se presten atención ya que fortalecerá su fe y eliminará cualquier miedo acerca de la raptura de sus corazones. La palabra raptura describe un evento crucial en los escritos donde Dios remueve todos los creyentes en Cristo Jesús de la tierra, abriendo el camino para que su justicia se derrame durante el período de tribulación. Es importante tener en cuenta que la palabra raptura no está explícitamente presente en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, varios versículos en diferentes partes de los escritos sugieren la ocurrencia de este gran evento.
Los ejemplos de estos versículos se pueden encontrar en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las cartas y otras partes del Nuevo Testamento. Estos textos confirman el acontecimiento profetizado que llamamos raptura. Debido a la importancia de este futuro evento, mucho se ha enseñado sobre la raptura. Estos ensalzamientos han generado una variedad de opiniones e interpretaciones. Una creencia significativa, pero equivocada asociada con la raptura es que muchos creen que ella y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Sin embargo, los escritos no respaldan esta visión. La Biblia afirma claramente que la raptura y la segunda venida de Cristo son eventos separados. Para clarificar algunas diferencias clave entre el rapto y la segunda venida, durante el rapto, todos los creyentes se reunirán con Jesús en las nubes, tal como se describe en 1 Tesalonicenses 4:17. Por otro lado, en la segunda venida, todos los creyentes que han sido capturados volverán con el Señor a la tierra. Este regreso tiene como propósito juzgar a aquellos que permanecieron en la tierra y no recibieron la marca del bestia para derrotar al anticristo y al Satanás y reinar durante 1000 años, como se reporta en Apocalipsis 19 y 20. Esta es una diferencia significativa entre los dos eventos. El rapto, como previamente definido, será el momento en que los santos son retirados de la tierra para reunirse con el Señor en las nubes. En contraste, la segunda venida es el evento en el que el Señor regresa con todos los creyentes que han sido capturados para juzgar a aquellos que permanecieron en la tierra y encarcelar al diablo por 1000 años. Segundo, el rapto será un evento instantáneo en comparación con la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios 15:52 se escribe en un momento, en la brevedad del ojo de la última trompeta. Porque cuando suene la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros también cambiaremos. El rapto ocurrirá en el lapso de un ojo, mientras que la segunda venida será un evento visible para todos según Mateo 25:27 como la llama que viene del este y flasqui hacia el oeste. Así será también el venido del Hijo del Hombre. Terceramente, el rapto podría ocurrir en cualquier momento, pero la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta que se hayan cumplido ciertos eventos proféticos de fin de tiempo. Esto significa que el rapto precederá a la segunda venida. Hay diversas interpretaciones y escuelas de pensamiento en cuanto al concepto del raptura, pero la Biblia sigue siendo la fuente más válida y precisa de información sobre este evento del fin de tiempos. Un error común en el concepto del rapto es la idea de que se prevé solo para personas buenas y morales. Los escritos enseñan y confirman que el raptura es para los creyentes en Cristo Jesús. Puede que seas un ciudadano ejemplar, generoso y cumplidor de la ley, pero si no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, temo que podrías quedarte atrás en el regreso. La Biblia ofrece una gran esperanza y consuelo, especialmente para aquellos que han perdido amados creyentes en Cristo. Los escritos sagrados afirman que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, si tienes un ser querido que ha pasado y era un creyente fiel en Jesucristo, trae buenas noticias. Resucitarán primero y tendrán la esperanza de estar con el Señor en el aire durante el regreso. Esta es una razón para gran aliento y alegría. Ahora quizás te preguntes, ¿es posible prepararse para el regreso? ¿Cómo se prepara para este gran evento? La respuesta es una resounding sí. Compartiré cómo se prepara para el regreso. Un modo de estar listo es vivir una vida de fe y justicia. Recuerda la pregunta que Jesucristo hizo a sus discípulos en Lucas 18, versículo 8. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, realmente encontrará fe en la tierra. Por lo tanto, amados, dedícate a las cosas que construyan tu fe y te motiven a vivir una vida de justicia. No permitas que nadie te desalientes de la necesidad de vivir en fe y justicia. Asegúrate de no estar solo hablando sobre la pureza, sino también viviéndolo según Él te da gracia y sabiduría.
Otro modo de permanecer preparado para el regreso es estudiar y comprender los enseñamientos bíblicos mientras vives en estado de alerta. Es crucial estudiar la palabra de Dios y aprender sus principios por ti mismo. Todo creyente que se dedica a estudiar la palabra de Dios se convierte en un trabajador que no tiene que tener vergüenza, capaz de aplicar correctamente la verdad en todas las áreas de la vida. Es esencial leer, estudiar, comprender y aplicar la Biblia, evitando la búsqueda de revelaciones nuevas que, aunque pueden parecer excelentes, se desviarán de la sincera verdad de la palabra de Dios. Una enseñanza que sea demasiado compleja, mística o ambigua, no necesariamente es verdadera. A menudo más que no, las enseñanzas complicadas, místicas o ambiguas no son necesariamente verdaderas. Más bien, la verdad de la palabra de Dios se presenta de una manera simple para que todos puedan estar completamente preparados para todo buen trabajo. Otra forma importante de prepararse para el regreso de Jesucristo es mantenerse entre una comunidad de creyentes auténticos. El libro de los Proverbios nos dice en el capítulo 27, como el hierro afila al hierro, así una persona afila a otra. Vivir en comunidad con otros creyentes es crucial. Según dice un popular dicho, hay seguridad en los números. La Biblia nos insta a no descuidar la reunión con otros creyentes y a garantizar que nada nos aislar de la comunicación. El aislamiento de la comunidad de creyentes no es de Dios, sino más bien una trampa del enemigo. La cuarta forma de prepararse para el regreso de Jesucristo es orar por orientación y fortaleza mientras vivimos en estos últimos días. La oración es una de las maneras que nos mantenemos conectados al Señor, especialmente en momentos cuando nos sentimos solos en este camino celestial. Ore al Señor por orientación y fortaleza, pues nuestra fuerza puede fallar, pero con la preparación del Señor no nos desvaneceremos. En conclusión, mientras tomas pasos para prepararse para el regreso de Jesucristo, recuerda que Dios está colocando señales a lo largo del camino que nos guiará. La Biblia no especifica claramente cuándo ocurrirá la raptura, pero nos han advertido y enseñado para estar atentos a los signos de los tiempos apocalípticos. Jesús mismo nos enseñó sobre estos signos y la necesidad de permanecer vigilantes. En los últimos días, Jesús habló acerca de estos eventos. Por lo tanto, mientras se manifiesten estos signos en nuestros tiempos, sería sabio prestar mayor atención a los escritos que más que nunca antes. Es esencial centrarnos en las directrices que Jesús nos dejó sobre cómo conducir nuestras vidas en los tiempos apocalípticos. Como dijo en Mateo 24, versículo 33, por tanto, cuando veas todos estos hechos, saberás que estás cerca de las puertas. En este video, compartiré 3 escenas esenciales de Jesús y cómo se aplican de manera práctica e inmediata a nuestra vida cristiana diaria. Jesús, alentando a los creyentes sobre su regreso, destacó que la verdadera fidelidad radica en ser encontrados realizando esto cuando el Maestro vuelva. Prometió que cuando Él volviera, los fieles servidores estarían bendecidos. Pero, ¿qué significa estar encontrados realizándolo? Exactamente, ¿qué debe hacer el siervo, el creyente que sigue a Jesús cuando el Señor vuelva? Mantenerse seguro en estos últimos días significa ser encontrados cumpliendo fielmente las tareas que el Señor nos ha confiado como creyentes. Esto implica que no debemos negar la misión que le ha confiado hasta su glorioso regreso. Jesús clarificó esta idea a través de la parábola de los talentos. Ser encontrados realizando esto significa estar activamente comprometidos y dedicados a la misión entregada a nosotros, llevándola a cabo con excelencia mientras viviendo sinceramente en anticipación del regreso inminente de nuestro Maestro. Algunas de las responsabilidades que nos han sido entregadas incluyen predicar el Evangelio. Jesús instruyó a cada uno de sus seguidores a predicar el mensaje del Evangelio como parte de la Gran Comisión. Esto es un llamado a todos aquellos que han colocado su fe en Jesús a ser activos en la misión de llevar el Evangelio a todas las personas alrededor de nosotros.
Nuestro compromiso con la difusión del mensaje del reino de Dios a las aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo debe ser firme, independientemente de los obstáculos y desafíos que encuentre. Hacer discípulos, además de difundir el Evangelio, Jesús nos comisionó para hacer discípulos. Esta tarea está claramente descrita en Mateo 28, verso 20, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado, y con toda seguridad estoy con ustedes siempre, hasta el fin de la edad. Hoy en día hay una enorme necesidad de trabajadores dedicados en el reino de Dios. Al esforzarnos por ayudar a las personas a acercarse cada vez más a Dios, amarlo, servirlo y presentarlo, estamos cumpliendo efectivamente con Jesús. Ándate. Al realizar esto, comprometemos ser encontrados haciéndolo en el momento del regreso del Señor. Uno de los principales lineamientos que Jesús nos dio para vivir bien en estos tiempos apocalípticos es mantener siempre una vigilancia espiritual alta, evitando las distracciones que nos alejan de la verdadera senda. Como dice Marcos 13 en la versión ampliada, ten cuidado, estén despiertos y oren, porque no saben en qué momento llegará el tiempo. Para un cristiano, estar atento significa ser consciente y dedicado en la oración. Debemos mantenernos siempre vigilantes, sin sucumbir al sueño espiritual. Esta es una exhortación a sumergirse más profundamente en la práctica de la oración, mientras esperamos el regreso del Maestro. En el lugar de la oración, encontramos gracia, consuelo y paciencia, elementos esenciales para enfrentar los desafíos de estos últimos días, evitando los emboscamientos y engaños. Los desafíos actuales exigen que usted y yo dediquemos tiempo de calidad al Señor en la oración diaria. Pregúntese, ¿cómo es su vida de oración? ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración cada día? Entienda que es fundamental orar continuamente para comprender el plan de Dios para usted y las acciones que Él desea que tome en este momento. Comunicarse con Dios nos otorga una ventaja contra los múltiples planes del diablo. Muchos cristianos aún no han comprendido que el mundo cambia diariamente para alinearse con el plan del anticristo y que Satanás está comprometido en desviar a tantos santos como sea posible. Pero recuerde, él es un engañador. Dedicar tiempo de calidad a la oración diaria nos mantiene alerta y atentos al llamado de conciencia de Jesús de su regreso. Dormir para mantener nuestra vigilancia en estos últimos días es ignorar este importante consejo para estar despierto y atento, ya que no sabemos el momento exacto de su llegada. En Marcos 13 versículos 35 y 36 dice, por lo tanto, guárdese, porque tampoco sabes en qué momento volverá el dueño de la casa. Si él llega repentinamente, no se dé a sí mismo que encuentre durmiendo. Esta advertencia es clara. Debemos evitar la insensatez espiritual. Aquí, dormir se refiere a no mantener la vigilancia en estos tiempos apocalípticos, ignorando este importante consejo para estar despierto y atento, ya que no sabemos el momento exacto de su llegada. En Marcos 13 versículos 35 y 36 dice, por lo tanto guárdese, porque tampoco sabes en qué momento volverá el dueño de la casa. Si él llega repentinamente, no se dé a sí mismo que encuentre durmiendo. Esta advertencia es clara. Debemos evitar la insensatez espiritual. Aquí, dormir se refiere a no mantener la vigilancia en estos tiempos apocalípticos, ignorando este importante consejo para estar despierto y atento, ya que no sabemos el momento exacto de su llegada. Para el descanso físico, sino a un estado de insensibilidad espiritual y negligencia. Por lo tanto, en este período de incertidumbres y transformaciones, es esencial que sigamos fielmente esta advertencia de vigilancia y oración. No conocemos el momento preciso del regreso divino. Estar despierto y alerta espiritualmente es clave para no ser sorprendido y estar listo para enfrentar los desafíos que nos esperan. Jesús, en sus instrucciones sobre cómo vivir en estos tiempos finales, resalta la importancia de no volverse indiferente ni descuidado respecto de las cosas del reino de Dios o el regreso inminente de Cristo.
Nos exhorta a permanecer vigilantes, ya que no sabemos la hora de su regreso. No debemos dejarnos llevar por tendencias efímeras, ni olvidar sus advertencias. Cada creyente está animado a estar alerta, esperando con esperanza el regreso del Señor, tomando medidas conscientes para ser cauteloso de cualquier cosa que pudiera poner en peligro nuestro enfoque o compromiso espiritual. Estar alerta significa estar activamente comprometido a proteger las convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que glorifica a Él y rechazando todo lo que nos aleja del corazón. El tercer consejo de Jesús se encuentra en Lucas 21 versículos 34 y 35. Le advierte enérgicamente para que cuiden para que sus corazones no estén pesados con la distracción y las preocupaciones de la vida, ya que ese día puede llegarnos repentinamente como un tramposo. Jesús nos alerta del peligro del engaño proveniente de un estilo de vida frívolo y sin restricciones que puede volverse común en los últimos días. Recuerda que eventos similares ocurrieron en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, e incluso Babilonia antes de ser destruidas. El Biblia narra que antes de estos eventos, la gente estaba tan absorbida en sus vidas, comiendo, bebiendo y casándose, que olvidaban a Dios y sus advertencias. Hoy estamos en una situación similar con muchos que gradualmente se están olvidando a Dios y volviéndose a los engaños y engaños diseminados por el enemigo a través de las influencias, medios e incluso gobiernos. Avisado que algunos podrían alejarse, no necesariamente debido al pecado, sino debido a las ansiedades de la vida. Por lo tanto, es necesario ser vigilantes de las presiones que podemos sentir en nuestra fe. Aunque enfrentamos tiempos difíciles, no debemos permitir que nada nos enfríe nuestro corazón hacia Dios. Indiferentemente de las circunstancias, no dejemos que la ansiedad nos aleje de tu fe. Más bien, déjame que tu fe te libere de la ansiedad que domina a muchas personas estos días. Queridos amigos, después de escuchar estos consejos del Señor Jesús mismo, ¿qué debería ser nuestra reacción? De acuerdo con la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 versículos 1 al 5, vivimos en tiempos difíciles en los últimos días. Las personas se volverán egocentristas, ávidamente deseosos, vanidosos, abusivos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin amor, imperdonadores, difamantes, sin autocontrol, brutales, no amantes del bueno, traidores, imprudentes, arrogante, amantes del placer en lugar de amantes de Dios. Mantendrán una forma de santidad, pero negarán su poder. Debemos evitar a esas personas. Esta orientación es clara como cristal. Debemos distinguir y separarnos del resto del mundo, evitando cualquier asociación o grupo que presente solo una forma superficial de santidad, pero en realidad vive de manera contraria al poder de una vida santa. En otras palabras, sus acciones o apoyos son reflejos directos de una vida de desobediencia a la palabra de Dios. Si miramos hacia el futuro con esperanza y anticipación por el regreso del Señor, debemos aferrarnos de forma tenaz a nuestra profesión de fe y pelear fervientemente por la fe que nos fue entregada. Perméntanse estables, firme y sin cambios, recordando que cuando el Señor regrese, recompensará a todos aquellos que mantuvieron fijo su mirado en Él y vivieron sus vidas para complacerle. En Hechos 22:12 se dice: «Miren, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno de acuerdo a su obra». ¿Ha pensado sobre lo realmente importante en la vida? ¿Qué sería la única cosa que preservaría si tuviera pocos minutos antes de «estoy enfrentando la eternidad»? Si alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte, tu visión de la vida cambia radicalmente. En ese mismo momento, nada parece importar a excepción de una cosa esencial: Cristo Jesús. Frente a la muerte, resulta evidente que entre todas nuestras persecuciones y logros mundanos, es nuestra unión con Cristo, posible gracias a su obra en la cruz, lo que tiene verdadera significación. Únete a mí mientras exploramos este profundo mensaje
y exploramos la verdad eterna de la cruz de Cristo, que tiene el poder de salvar nuestras almas y ofrecernos la seguridad de la vida después de la muerte. Este es un mensaje de suma importancia, y Dios desea que le dé su atención plena. No dejes que nada se pierda. Abriértelo corazón para recibirlo ahora. Nunca sabremos lo que puede ocurrir después de este momento. Como destaca en Galatas 6 versículo 14, nuestra mayor orgullo debe residir en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues lejos estaría de mí glorificar excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo al mundo. Frente a la eternidad, todas nuestras persecuciones mundanas y ambiciones pierden su valor y se vuelven insignificantes. Permítanos reflexionar un poco sobre una persona enfrentándose a un encuentro con la muerte, ya que ofrece un paralelo muy vívido a nuestras propias vidas. Considere al empresario que planificó meticulosamente una reunión empresarial para la semana siguiente, enfrentándose a su inminente muerte, mientras su vida se despliega ante sus ojos. Esa reunión se vuelve un pensamiento distante e irrelevante, perdiendo su valor. El implacable anhelo de riqueza ya no domina sus pensamientos e incluso su pasión por su equipo de fútbol favorito se desvanece en comparación. Su querido hogar, que solía ser considerado un tesoro, ahora parece una posesión trivial. Amigos, esto es un recordatorio conmovedor de que las cosas que luchamos por y les damos tan gran importancia, en fin, no tienen relevancia frente a la eternidad. El dinero, los bienes materiales, e incluso nuestros logros más queridos, son efímeros comparados con la cuestión fundamental de dónde nos vamos a pasar. Perdiendo el contexto, pero no deja de ser la verdad que conocemos. A menudo nos equivocamos al priorizar nuestra relación con Dios, perdidos en la búsqueda del éxito, el reconocimiento y los logros mundanos. No debemos perder de vista lo eterno. Que esta revelación sirva como un llamado para despertarse, animándonos a reevaluar nuestros valores y ajustarnos nuestras prioridades. Reflexionando en los misterios de la vida después de la muerte, surgen profundas preguntas. ¿Qué ocurre al final de nuestro viaje terrenal? ¿Cuál es lo que nos espera más allá del umbral de la muerte? ¿Hay un reino llamado purgatorio, o simplemente entramos en un sueño hasta el día prometido de resurrección? Hebreos 9 versículo 27 ofrece una respuesta clara diciendo, ya como a los hombres ha sido asignado un momento para morir. Y después de eso, el juicio. La palabra de Dios desterra cualquier noticia de un estado intermedio tras la muerte, y pone de relieve la realidad del juicio después de nuestra vida terrenal. El concepto del purgatorio se reemplaza por la seguridad del juicio divino tras nuestro tiempo en la tierra. Amigos, a medida que entendemos la inevitabilidad de esta inminente condena, nuestras vidas cambiarán drásticamente. El conocimiento de que seremos evaluados por un Dios santo y eterno, que examinará con atención cada detalle de nuestra existencia, nos impulsa a adoptar un estilo de vida diferente. Saber que incluso las palabras que pronunciamos serán analizadas y juzgadas. Amigo mío, el juicio está en la puerta escondido en el horizonte, y pronto veremos cuál será ese factor determinante del destino de nuestras almas. En el foco sobre la cruz no puede ser subestimado. A medida que enfrentamos las complejidades de la vida, la enseñanza de los apóstoles representa un llamado firme para mantener nuestra mirada en el poder transformador de la cruz. Debemos reflexionar en la verdad contenida en estos versículos mientras consideramos la realidad del juicio inminente y el poder transformador de la cruz. En un mundo lleno de disputas por nuestra atención, enfrentamos una variedad de distracciones que buscan desviar nuestro foco de la cruz. El importe de mantenerse centrados en la cruz no puede ser subestimado. La cruz en el centro de nuestras vidas es un constante recordatorio para no quedarnos atrapados en las trivialidades y las ilusiones pasajeras, sino buscar el profundo y eternal significado que representa.
La sociedad nos alienta a centrarnos en nuestra bondad propia, animándonos a orgullarnos de nuestras acciones y la righteousness personal, promoviendo la idea de autosuficiencia basada en la confianza en nuestro percibido buen hacer, perpetuando una visión distorsionada que ignora la verdad profunda de nuestra condición humana. A menudo escuchamos susurros que nos recuerdan todos nuestros buenos actos, nuestra bondad, amor, responsabilidad con las facturas, el apoyo a la comunidad y el cuidado de la familia. Somos halagados por nuestra righteousness moral y legal, lo que lleva a muchos a creer que de verdad somos buenas personas. Este punto de vista es común entre muchos en todo el mundo, incluyendo aquellos que no creen, sin reconocer su propia naturaleza pecaminosa y las graves consecuencias que brotan de ella. Muchos permanecen ignorantes del que Romanos capítulo 3 versículo 23 intenta enseñarnos: todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. O de nuevo en Romanos 6 verso 23, donde se lee: porque el salario del pecado es la muerte, pero el regalo libre de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos todos pecadores. La Biblia nos enseña que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, la engaña delude a las personas, dándoles una percepción falsa de righteousness, manteniéndolas alejadas de la salvación hasta que es demasiado tarde. El entendimiento limitado del pecado, visto solo como crímenes atroces o transgresiones graves, es desafiado por el mensaje del Evangelio que señala a cada uno de nosotros y declara que todos nos falta la gloria del Todopoderoso. El Evangelio presenta un mensaje directo e impactante, revelando una triste verdad. Cada persona, sin importar cuán respetada sea por la sociedad o cuán virtuosa se considere, es un pecador en los ojos de un Dios santo. Muchos están conmovidos por esta dura evaluación de su condición moral y rechazan vehementemente la idea de etiquetarse como pecadores, prefiriendo en su lugar aferrarse a la ilusión de conducta y la moralidad, creyendo que estas acciones merecedoras son lo suficientemente buenos para ganar su posición frente a Dios. Están seducidos por la engañosa creencia de que el mensaje de la cruz es innecesario, confiando en que pueden lograr la salvación a través de sus propios esfuerzos y méritos. Sin embargo, es fundamental resistir esta falsedad y aceptar la incómoda verdad de que nuestra bondad por sí sola es insuficiente. Debemos reconocer que nuestra propia rectitud no es suficiente para redimirnos. No hay necesidad de buscar ejemplos adicionales para comprender la creciente cultura de despreocupación por la vida humana en el mundo actual. Solo tome un teléfono inteligente y navegue por Internet para encontrar la hostilidad que permea el planeta. Observamos un incremento sin precedentes en los asesinatos, conflictos armados e incidentes terroristas, más de lo que ha ocurrido en cualquier otro momento en los últimos 90 años. Más vidas han sido perdidas en guerras que en los 500 años anteriores combinados. Solo en el siglo pasado se estima que 203 millones de personas murieron en las guerras, y en la última década sola, aproximadamente 2 millones de niños fueron asesinados, y otros 4 a 5 millones quebrantado debido a los conflictos. Ante esta realidad, es difícil no pensar que el juicio divino se acerca. Pero independientemente de si sucede la raptura primero o abandonamos este mundo para eternidad, la cuestión crucial sigue siendo: ¿estamos preparados para reunirnos con nuestro Creador tal como estamos ahora? ¿Tiene relación con Jesús? Escuchen, aparte de las preocupaciones de esta vida, al final, lo que realmente importará es su conducta. Conexión con Jesús. No importa tu saldo bancario o estatus social, tus seguidores de Instagram o otras redes sociales, sino cómo está preparada tu alma. Permitamos que nuestros corazones se entreguen al Señor en este momento. Arrepentamos nosotros mismos y permanezcamos firmes en la verdad, sin importar el costo. Oremos a Dios para guiar nuestros corazones hacia las cosas del Espíritu y liberarnos de los lazos de corrupción que dominan el mundo. Que nuestro amor por Dios sea nuestra principal motivación y nos conceda seguridad sobre nuestra eternidad.
Amén. No olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.